Ya, como les dije en la mañana, hoy día vamos a hacer ejercicio. Si ya la materia terminó, así que eso. Hagamos el formativo, empecémoslo. Y así dejamos el día miércoles solo para dudas, como, no sé, pues algo que haya quedado de duda de algún ejercicio de la guía, por ejemplo, o del mismo formativo. Pero la idea es que la terminemos hoy día si no es tan largo, según yo. Vamos a ver. Ese. ¿Lo vieron, cierto? Formativo. Lo subí. ¿Cuándo fue? ¿El jueves? ¿Puede ser? ¿No entendiste el 2? Ya, vale. Ya no, pero vamos por orden, ¿no? ¿Cómo andan con el uno? El uno igual, según yo, es como un ejercicio que de repente complica porque es el de variaciones relacionadas, entonces hay que hacer una relación pues, entre varias variables. A ver. No, no era eso. Ahí sí. Ya, ese. Ese uno pareció al que hicimos el otro día en la clase, cuando vimos esa materia. Que es variaciones relacionadas. Dice, un bloque de hielo en forma de cono recto se derrite manteniendo su forma. O sea, mantiene la misma proporción. Eso significa. En el instante inicial, su altura es de 12 centímetros y el radio es de 4 centímetros. Ya. Eh, en cierto instante, la altura del cono es 9 y está disminuyendo a razón de 0,6 centímetros minuto. Utilizando semejanza de triángulo, se expresa la altura en términos del radio. Ya, eso, ¿cómo se hace? Hagamos el dibujito. Ahí está el cono. Ya que nos dicen, inicialmente tiene una altura de 12. O sea, esa medida es 12 centímetros y el radio es de 4. El radio es el que está acá abajo. Ya, y después, ya, ¿cierto? Se va derritiendo y mantiene la forma. Entonces, ¿de qué nos sirve saber eso? El otro día hicimos algo súper parecido. Si mantiene la forma, el triángulo va a ir achicando. Pero la gracia de ese achique es que es proporcional. Entonces vamos a tener básicamente el mismo cono. Es el mismo, pero más chiquitito. ¿Sí? Y esta va a ser una altura h de t, porque como se está derritiendo, la altura va a ir disminuyendo, ¿cierto? Va a ser una función del tiempo y la de abajo va a ser r de t. Y ahí hacíamos semejanza de triángulos, ¿se acuerdan? Ese triangulito, ese, es semejante con ese. Entonces había que hacer una regla de 3 nomás. ¿Sí? H de t, esa, la dividíamos por el lado que era el correspondiente, que es 12.
h de t dividido en 12. Y hacíamos lo mismo con los radios. El radio era r de t y lo dividíamos por su correspondiente, que era 4. ¿Sí? En estos ejercicios que pasa eso, siempre hay que hacer una regla de 3 con proporciones, nada más. Y de ahí ya pueden sacar la relación entre el h y el r, ¿cierto? Si ustedes despejan el h, eso es 12 r de t partido por 4, que da 3r. ¿Sí? Con eso, ¿había alguna duda o no? ¿Lo habían hecho? ¿Y se entendió? Díganme, hablen. ¿Sí? Y entonces, parte 1, lista. De hecho, este formativo, no sé si les comenté que lo armé yo, por eso puse ese primer ejercicio, porque al final siempre hay que hacerlo. Entonces, mejor irlo poniendo paso a paso para que saliera. Ya, y el punto B dice: encuentre la razón de cambio del volumen del cono en el instante en que su altura es de 9 centímetros. Entonces, aquí es donde nos piden la variación, que está teniendo ¿qué cosa? El volumen. Ya, eso es algo que tienen que identificar siempre en este tipo de ejercicios. La razón de cambio que le están pidiendo, o la variación de la cantidad que le estén pidiendo. Esa es. Entonces vamos a tener que encontrar una fórmula que permita encontrar el volumen de un cono y que se relacione con el radio y la altura. ¿Sí? Porque esas son las funciones que están involucradas. Y ahí está el volumen del cono. Ese es. Ya, y nos piden ¿qué cosa? La razón de cambio del volumen. O sea, en este caso ni siquiera vamos a tener que despejar después. La razón de cambio del volumen, ¿cómo se mide? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la razón de cambio de algo? Eso, ¿cierto? Era la derivada. O sea, todo eso es la derivada del volumen. Ya, esa es la incógnita. ¿Cómo está cambiando el volumen? Así que esta ecuación, o esta función en realidad, hay que derivarla, porque ahí va a aparecer la derivada del volumen. Se deriva respecto al tiempo. Quedaría así, derivada del volumen respecto al tiempo. Y cuando queremos derivar la otra parte, eso es constante. Así que lo podemos dejar afuera y derivamos lo que se está multiplicando nomás. Dejemos el pi tercios. Ya, y eso es derivada del producto, ¿sí? Porque hay una función que depende de t y otra función que depende de t y se están multiplicando. Entonces derivemos. La derivada del r cuadrado, 2r. Ya, pero como la derivada, y esta es la parte importante, chiquillos, de verdad, en esto siempre se equivocan. Ustedes derivan el radio, ahí está, pero estamos derivando respecto al tiempo, entonces siempre hay que multiplicar por la derivada del r. Sí, hay que usar regla de la cadena. O sea, el exponente lo bajamos, bien, pero no es derivada respecto al r, es derivada respecto del tiempo. Entonces hay que multiplicar por la derivada del r. Ya, ahí está. Y el h se mantenía. ¿Sí? Más, ahora el r se mantiene y el h se deriva.
Ya siempre que hacemos estos problemas es derivación implícita, porque estamos derivando respecto del tiempo, no respecto de las variables geométricas que hayan, como el r o el h. Ya, eso queda. Y de aquí, ¿qué cosas tenemos en el instante que nos interesa? Es cosa de empezar a mirar el ejercicio nomás. Dice, en cierto instante, es el que les da a ustedes el instante donde tienen que hacer la medición, por así decirlo. La altura en 9. ¿Sí? Entonces, ese es un dato. En el instante que les interesa, la altura en 9. ¿Y cómo se interpreta eso? Eso es importante. ¿Cómo se interpreta que esté disminuyendo a razón de 0,6 centímetros minuto? ¿Cierto? Justamente, es la derivada de la altura. ¿Sí? Siempre que ustedes quieren medir una variación, eso es derivada. Entonces, la derivada de la altura, ¿cuánto es? Aquí hay una frase, o sea, una palabra bien importante que es disminuyendo. ¿Sí? Y si está disminuyendo, significa que esta variación es negativa. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante. Disminuir significa negativo. Si estuviera aumentando, ahí es positivo, pero siempre que las cosas disminuyen, la derivada es negativa. ¿Vale? Y entonces, esos son los datos que tenemos. El h vale 9 y la derivada vale menos 0,6 del h. Entonces empecemos a reemplazar. El h vale 9. Y eso vale menos 0,6. Y nos faltan dos cosas. Nos falta el r y el dr de t. Eso, ¿de dónde lo sacamos? Sí, miren, falta el r y la derivada del radio. Ahí está el r cuadrado, pero conociendo el r, saco el r cuadrado. ¿De dónde salen esos datos? Sale, ¿cierto? Justamente, de la semejanza. Porque ahí nosotros pudimos relacionar, en la parte A, pudimos relacionar la altura con el radio. La altura era 3 veces el radio. ¿Sí? Ya, si la altura vale 9. El radio vale 3, ¿cierto? Es una ecuación común y corriente. 9 igual a 3r. El r vale 3. ¿Y de dónde saco la derivada? Ya está como casi al final del ejercicio en realidad. Yo necesito la derivada del radio. Pero de aquí mismo ustedes la pueden calcular. Derivan en ambos lados. Quedaría la derivada de la altura es 3 veces la derivada del radio. Y ahí tenemos un dato. Nosotros sabemos que eso vale menos 0,6. Así que ahí la podemos sacar. Y también despejamos la ecuación nomás. Este menos 0,6 lo dividimos por 3. Y da menos 0,2. ¿Sí? Si dividimos por 3. Y ya con eso está listo. Habría que solamente reemplazar los datos. El r dijimos que vale 3. Dr de t vale menos 0,2.
El h vale 9. El r cuadrado sería 3 al cuadrado. 9. Y el de h de t era menos 0,6. Y ahí está. Eso es. Habría que hacer la cuenta solamente. Todo eso por pi tercios. Sería pi tercios 2 por 3 por menos 0,6 por 9 más 9. Estoy copiando lo que dije. No miento, no es 0,6, es 0,2. Ahí sí. Ya lo único que hice, como les digo, fue reemplazar ahí, y listo. Y esto, para terminar, ¿qué unidades tendría? Porque eso al final es un número, que lo pueden sacar con la calculadora, pueden hacerlo y dejarlo expresado con el pi. Pero ¿cuáles serían las unidades de este problema? ¿Qué unidad de distancia estábamos utilizando? Acá está. Eran centímetros. ¿Sí? ¿Y cuál unidad de tiempo estamos usando? Estamos usando el minuto. Sí, casi eso. Casi es lo que dices tú, Feña. Porque sería centímetros cúbicos, porque es una unidad de volumen. Entonces las unidades de volumen se obtienen como unidades de longitud al cubo. Dividido unidad de tiempo, que son minutos. Ahí sí. Sí, no da lo mismo, pero se entendió igual. ¿Ya? Y ese era el ejercicio. Nada más. Aún no decido cuál vaya en la prueba, pero no creo que sea tan rebuscado, para nada. Ya, y el 2 de Nantes, ¿quién había dicho que tenía problemas con el 2? Daniel. Ya, preguntas, antes de eso. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Quedó claro? Este tipo de ejercicio es siempre lo mismo. Después de que uno hace varios se da cuenta de que es buscar alguna relación geométrica, derivar, reemplazar y hacer, no sé, de repente relaciones con semejanzas de figuras. Nada más. ¿Qué dije de la prueba? Es que todavía no la armo. Y el ejercicio de este estilo no lo he escogido, pero no va a ser rebuscado. Para nada. No es que vaya a sacar un ejercicio de, no sé, de alguna parte, por ahí. ¿Podría repetir algún problema de aplicación de la derivada que incluya derivada implícita? Como es que los que incluyen derivada implícita son solamente los de variaciones relacionadas. Que sea el mismo, dice el otro. Ya, porque por ejemplo, este tipo de ejercicios no involucra derivación implícita. Los de gráfico de curva tampoco. Si el único que va un poco con implícita, y hasta por ahí nomás, porque en realidad regla la cadena, es el de variaciones relacionadas. Ignacio. Ahora, si es que tú tienes alguno en particular que esté dando problema, igual me lo puedes mandar y podemos mirarlo. No hay problema. Así que eso, si lo tiene alguno por ahí, no sé, mándamelo. Este dice, se desea diseñar el rectángulo externo de un chip sobre silicio con perímetro total fijo de 20 milímetros. 200, perdón. Ya, entonces, lo que queremos hacer es un rectángulo. Dibujémoslo. Ahí está.
Y el perímetro es fijo. O sea, si es que yo sumo eso, más eso, más eso, más eso, me tiene que dar 200. Y eso hoy día lo dijimos, ¿se acuerdan? En clase hay que identificar dos cosas. Una es la función que quieren optimizar, la función objetivo, ese es el nombre. Y la otra es la restricción, que es la que relaciona variables para poder reducir todo a una sola. ¿Sí? Entonces, en este caso, la restricción es el perímetro, porque eso nos está imponiendo, el perímetro tiene que ser 200. ¿Sí? No puede ser otro número. Entonces, esa es la restricción. ¿Ya? No, me quedo fea la letra. Ahí sí. Y también hay que identificar la función que ustedes quieren optimizar, pero para eso hay que leer todo el ejercicio. Y entonces, por requisitos de fabricación se debe cumplir ¿qué? Punto 1. Existe una guarda lateral no utilizable de ancho 2 milímetros en cada lado vertical. O sea, en ambos costados, ahí y ahí, hay un área que nosotros en realidad no podemos utilizar. ¿Sí? Después, punto 2. Existen canales térmicos también no utilizables de ancho 4 milímetros arriba y abajo. ¿Ya se entiende hasta ahora el dibujo, no? ¿Vamos bien con eso? Ese. Y lo mismo abajo. ¿Sí? Ya. Punto 3. Hay una franja de path de input-output junto al borde derecho, o sea, acá, de ancho 6 milímetros y que no está superpuesta, o sea que está a continuación. ¿Sí? O sea, no es que esto mide 2 y le agreguemos 4, no, sino que hay 6 desde que termina esa parte. ¿Sí? Sería, por ejemplo, ahí. Que tiene ancho 6. ¿Sí? Y después nos definen el área activa. ¿Qué es el área activa? Es todo eso. ¿Sí? Donde pueden colocarse componentes. Y de hecho después lo dice. El rectángulo central restante. El área activa es esa de ahí. Ya más o menos. Sí, eso. ¿Vale? Primero, defina la función a de x que modela el área activa como función de uno de los lados del chip. Ya, entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es empezar a definir variables. Y es como lo que hicimos hoy día con el problema del terreno. En principio, no sé, pues podríamos poner a todo eso x y a todo eso y. ¿Sí? Ahora, la restricción. Esto ya empieza a ser la parte matemática. ¿Cómo la podríamos plantear como una relación o una ecuación? ¿Cuál es el perímetro del rectángulo?
O sea, tiene que ser 200. Pero para calcularlo es sumar todos los lados. ¿Sí? O sea, sería sumar eso, eso, eso y eso. Y como es rectángulo, acá arriba mide X y acá al lado mide Y. Esa es la restricción. Que si la dividen por 2, queda así. ¿Ya? Y después nos dice, defina, o sea, en realidad lo dijo antes, la función a de x, o sea, una función que depende solamente de una variable y que modela esa área. ¿Ya? Esa es a de x. Entonces, primero calculemos el área. ¿Cómo calcularían el área de ese pedacito que pinté morado? ¿Qué habría que hacer? No lo pensemos todavía como función de un lado. Pensémoslo como área solamente. Teníamos que multiplicar eso por eso, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto vale? Eso es lo que hay que ir viendo ahora. ¿Cuánto valen los lados de ese rectángulo central? Ese. Partamos por ese. ¿Cuánto vale? Si todo esto mide x, va a ser x menos algo. ¿Sí? ¿Pero cuánto? Hay que ver cuánto se le quitó. O sea, eso mide 2. Eso mide 6 y eso mide 2. Y exactamente sería x menos 10, justamente. Ese sería el lado de abajo. Y el lateral, y menos, ese mide 4 y ese mide 4. O sea, y menos 8. ¿Ya se dan cuenta? El área está lista. Pero lo malo es que depende de x y de y. Y esas son las funciones de las que les hablaba al principio. Esta es la función que nosotros queremos optimizar, la función objetivo. Pero depende de dos variables. Y para eso es la restricción. Para que los problemas que tienen más de una variable los podamos reducir. ¿Ya? O sea, de la restricción, perfectamente nosotros podríamos decir que y es igual a 100 menos x. Y ahí está listo. Oh, cambió el color del tema donde se hizo de noche. Me asusté, pensé que se había cortado la luz. Ya, por ejemplo, dejémoslo con la x. Sería x menos 10 por y, que vale 100 menos x, menos 8. Ya, y esto va a dar x menos 100 por 100 menos 8, 92 menos x. Y si quieren lo desarrollan. En realidad, como que hasta cierto punto da lo mismo. Ya, y ahora, dominio de esta función. Acuérdense que nosotros cuando construimos la función, se construye, claro, la fórmula, que la acabamos de construir, y también el dominio de esta función. ¿Sí? Que no tiene por qué ser tan específico, pero hay cosas que siempre uno tiene que tener presente. Las magnitudes o las distancias siempre son mayores o iguales que 0. De ahí sale casi siempre la... Le puse 100. Chuta. Sí, no era 100, era 10. Ya, gracias. Ya, aquí, ¿cómo sería el dominio de esta función?
el x. ¿Cuál es la magnitud mínima que puede tener la x? $10, ¿cierto? ¿Por qué 10? Porque esto tiene que estar, esto tiene que estar. Entonces no, el x no puede ser 0. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Esas cosas que estoy marcando tienen que estar. Si pusiera que el x vale 0, eso deja de estar presente. ¿Ya? O sea, igual ustedes le podrían poner 0, pero después habría que tener cuidado con la función cuando la optimizan. Entonces, para ser súper preciso, el x no puede ser menor que 10, porque esto mide 2, esto mide 6, esto mide 2. Y tiene que estar. ¿Ya? Entonces, el x es mayor o igual que 10. Ahí tenemos una. ¿Y qué pasa con la otra? La magnitud vertical. El y. El y tiene que ser mayor o igual, siguiendo el mismo razonamiento. Aquí tendría que ser mayor o igual. Para que las franjas estén esa y esa. Sería 8, ¿cierto? Ya, pues, y de ahí sale la otra parte. Si el y es mayor o igual a 8, el y ya sabemos cuánto es. Es 100 menos x. Eso tiene que ser mayor o igual a 8. ¿Ya? El y es 100 menos x. ¿Sale de dónde? De ahí. ¿Ya? ¿Y qué le pasa al x? ¿Cuál sería? Sí, podría ser igual, pero ahí va a quedar que el área útil es 0. ¿Sí? O sea, de hecho, ese sería el punto mínimo, Fernando. ¿Sí? Podría ser 8, pero si es 8, el área del centro, esta, es 0 y ese va a ser un punto de mínimo. Que en realidad no es el que nos interesa, a nosotros nos interesa el máximo. ¿Vale? Ya, y de ahí sale. Si ustedes hacen la cuenta, les queda 92 mayor o igual que x. Ya, y ahora sí, la función sería a de x igual a x menos 10, 92 menos x, con el x que pertenece al intervalo 10 hasta el 92. De hecho, no sé si se dan cuenta que estos son los valores que hacen 0 el área. ¿Sí? Y si es que el x se sale de ahí, les daría un área negativa y eso no tiene sentido. ¿Sí? Es por eso que uno pone esa restricción. Ya si estamos modelando el área de algo, el área no puede ser negativa. ¿Ya? Y de hecho esto es como lo que vimos hoy día. Es una parábola que es cóncava para abajo. ¿Sí? Sería algo así. Si lo quieren ver geométricamente. Obviamente hay que hacerlo analítico, pero para que se hagan una idea de lo que estamos haciendo. Ya, esa es la funcionaria. X menos 10 por 92 menos x, que si quieren lo desarrollan porque después vamos a tener que derivarlo. 92x menos x cuadrado menos 920 más 10x. Menos x cuadrado más 102x menos 920. ¿Sí? Si no hice mal la cuenta, debería ser eso. ¿Está bien o no? Sí, 92x menos x cuadrado menos 920 más 10x. Sí, eso es. Entonces, parte 1, lista. Definir la función. Listo. Después, justificar por qué la función A alcanza un máximo global o posee un máximo global. ¿Qué se hace? ¿Por qué eso tiene máximo?
Eso lo dijimos hoy día. ¿Cuál era el argumento matemático para decir, sí, esto tiene máximo? Y máximo global, ¿ah? No máximo local. Ya, hay varias respuestas. El hecho de que sea cóncava hacia abajo siempre es un argumento, pero no es un buen argumento, porque no siempre resulta, Daniel. ¿Ya? Pero en este caso funciona igual. El que funciona siempre es el del teorema de los valores extremos. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de los valores extremos? O de Weierstrass. Función continua, definida en un intervalo cerrado, siempre alcanza extremos globales. Ese era el teorema. Qué atento. Eso mismo. Entonces, como A es continua y X pertenece a un intervalo cerrado, el teorema de los valores extremos garantiza que la función alcanza un máximo global. Y un mínimo también, pero a nosotros nos importa el máximo. El teorema de los valores extremos garantiza la existencia de un máximo global. Y eso es todo. O sea, eso es todo el argumento. Continua sobre cerrado, tiene máximo y tiene mínimo global. ¿Ya? Y la última parte es encontrarlo. Encontrar ese valor máximo y decirlo. ¿Ya? ¿Qué se hacía acá? Nosotros sabemos encontrar máximos de funciones. Teníamos que derivar. ¿Sí? Esa era la forma de encontrar el máximo y el mínimo de una función, ¿cierto? Ya, la derivada. Es una cuadrática, no es tan difícil de derivar. Del menos x cuadrado, menos 2x. Del 102x, le sacamos la x. Queda 102. Y de la constante, 0. Ahí está nuestra derivada. Cuando la derivada es 0, hay que resolver esa ecuación solamente. 0 igual a menos 2x más 102. 51. ¿Sí? Ya, y eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si es que es el máximo global o no? O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, calcular la segunda derivada y decir que es un máximo local. ¿Sí? Pero, ¿cómo sabemos que es un máximo global? Eso también hoy día lo dijimos. Había que comparar con el valor de la función en los extremos, en el borde del intervalo. Y de ahí salían todos los puntos máximo y mínimo globales, comparando con los extremos. Entonces aquí teníamos que calcular tres cosas. El área cuando el x vale 10, que sería uno de los bordes del intervalo. El área cuando el x vale 92, que sería el otro de los bordes del intervalo. Y el área en el punto que acabamos de encontrar. Si es que encontramos más de un punto, hay que hacer más evaluaciones nomás. Y el más grande va a ser el máximo, el más chico va a ser el mínimo. ¿Sí? Ya, pero ¿cuánto dijimos que valía en esos dos? De hecho, lo dijimos al principio. Miren, 10. Eso va a dar 0. ¿Sí? Entonces, el área cuando el x vale 10 es 0. ¿Sí? El área cuando el x vale 92. 0 también.
Y cuando el x vale 51, sería 41 por 41, ¿sí o no? Mira, me preguntan si es que como los extremos son iguales, existe un punto, claro. ¿Sí? Existe un punto donde la derivada es 0 y es justamente este. ¿Sí? Esa sería una aplicación del teorema de Rolle. Ya, pero en este caso no era necesario. Pero sí, buena observación. Como en los bordes vale lo mismo, el teorema de Rolle garantiza que hay un máximo al medio. O sea, en realidad un extremo al medio. ¿Sí? Y es justamente el que encontramos. ¿Ven? Si todo va conectándose. Ya, 51. Reemplazamos. 51 menos 10, 41. 92 menos 51 son 41. O sea, en otras palabras, el área máxima es el área del cuadrado. ¿Y ahí eso cuánto es? No tengo idea. No tengo calculadora a mano. Pero debería ser como 1600, no, más de 1600. 41, sí, como 1680 y algo. O 1690, no sé, por ahí. Y entonces, de esos tres, encontramos dos puntos que son el mínimo cuando el área es 0. ¿Sí? Y encontramos un punto en donde el área es 41 al cuadrado, que esa es el área máxima. 1681, sí. Sí, era algo así. Y entonces, eso es lo bueno de ocupar el teorema de los valores extremos, que después uno no tiene que estar decidiendo si es que es un extremo local. Directamente comparan con los bordes y deciden cuáles son los extremos globales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el teorema les dice que lo alcanza y tiene que ser en uno de esos, no hay más. Entonces el área máxima sería 1681 milímetros cuadrados. ¿Y cómo conseguimos esa área máxima? Haciendo que el x valga 51 y por consecuencia, ¿cuánto debería valer el y? ¿De dónde sacamos el y? Porque el x es eso. Ahí está. Ahí sale la medida del i. 100 menos 51. Eso es 49. ¿Sí? Preguntas, chiquillos, ¿quedó claro? En estos ejercicios, al principio puede que cueste, pero siempre hacer algún dibujo para ir viendo cuáles son las variables que toman, establecer una restricción si es que es necesario y la función que quieren optimizar. ¿Sí? En general, las restricciones del dominio salen de restricciones geométricas. A veces el x tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso tenía que ser mayor o igual que 10 porque todo eso tenía que estar. ¿Ya? Aunque si lo hubieran hecho con 0 también funciona. Le hubiera resultado el mismo máximo. Sí, pero para ser bien preciso, ese es el dominio óptimo, por así decirlo. Del día al 92. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Así deberían ser todas las clases acá en la casa, sentado. Bueno, ayer igual estoy sentado, pero acá estoy más cómodo.
Ya, ese. El certamen igual en la casa le mandan. Oye, en pandemia están así las pruebas, po. Se hacían en la casa. Ustedes en pandemia estaban en 4 años atrás. Estaban como en primero medio. Sí, una cosa así. Octavo básico. Octavo y primero, ¿ven? Sí, más por ahí andaba. Ya, no, ahí los cabros copiaban caleta. Caleta, caleta. Uno miraba las pruebas y se notaba al toque cuando se copiaban y no sabían nada porque, no sé, un exponente de repente pasaba a estar abajo, al lado de la letra. O escribían cuestiones que cada vez se iban tergiversando más, así como símbolos. De flojo. ¿No hicieron pruebas? Ah, y copiaban los trabajos. Pero si es que eso sí daba de la mano para copiar. No había nada, ninguna herramienta tampoco para detectar copias. Solo el ojo del profe. Que en general se hacían los locos nomás. No hacíamos los locos. Que da flojera estar diciendo, no, tú copiaste. No, cacho. Los formularios. ¿Tuviste que haber aprovechado para la nota? Sí, po. Ya, ese dice, para la función f de x igual a toda esa fracción. Encuentra, este es el ejercicio largo de la prueba, ¿eh? Por si acaso. Mandando uno para sacrificarse. Pobrecito. Reprobada por culpa del resto. Este va a ser el ejercicio largo. Así que, o sea, largo me refiero a que hay que hacer hartas cosas. No difícil, pero largo. Encontrar asíntotas verticales, horizontales, oblicuas, identificar dónde crece, dónde decrece, extremos locales, o sea, máximo y mínimo si es que tiene, donde es cóncava para arriba, cóncava para abajo, puntos de inflexión y al final, hacer el dibujo de la función. Ya, asíntotas. ¿Tiene o no tiene? Veamos las. ¿Cuál quieren ver primero? Ya, la vertical, que esa es más fácil. Asíntotas verticales. ¿Cuáles son? Si es que hay. ¿Cuándo el denominador es cero? ¿Se puede factorizar eso? De hecho, es un cuadrado perfecto. No sé si lo ven. Es x menos 3 al cuadrado. Sí, si no fuese así, tendrían que poner, no sé, pues por decir algo, x menos 3 por x más 1, lo que resulte de la factorización. Entonces, ¿hay candidato a asíntota vertical? Uno, un candidato, que es el x igual a 3. Ya, ese límite, ¿cuánto vale? Lo de arriba tiende a 3 por 8, 24, menos 19 es 5. Ya pongámosle 5. Y lo de abajo tiende a 0, pero aquí había que tener cuidado. 0 por derecha o por izquierda. O dicho de otra forma, ¿es un 0 positivo o un 0 negativo? Es positivo, ¿cierto? Porque está al cuadrado. Así que este es un 0 más. En otras palabras, el límite es más infinito. Y si hubiese tomado por izquierda, ¿qué hubiese pasado? Si me estáis hablando al privado por si acá. Ya, pero no importa. Sería igual y más infinito porque lo de abajo está al cuadrado. Entonces nunca va a dar un 0 negativo. ¿Sí? Eso. Entonces la función sería, por ejemplo, ahí está el 3. Por izquierda se va para arriba.
Y después que pasamos al 3, viene también desde arriba bajando. ¿Sí? No es como otros casos que hemos visto que uno se va para arriba y el otro se va para abajo. ¿Se acuerdan? En este caso ambos se van al más infinito. Entonces, ¿asíntotas verticales tiene? Sí. Una sola. X igual a 3. X igual a 3 es asíntota vertical del gráfico de f. ¿Ya? Después, asíntota horizontal. ¿Tiene o no tiene? No tiene, ¿por qué? No tiene, seguro. ¿Qué hay que hacer para esto? Calcular el límite de x tiende a más infinito y a menos infinito. ¿Sí? Y ahí ese límite, ¿cuánto vale? ¿O cómo se calcula? ¿Sí? Factorizando. Factorizar te serviría, Pablo, si es que tú tienes un 0 sobre 0. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Cuando calcula el límite, si es 0 sobre 0, ahí sí se factoriza. Ah, no, pero está bien, está bien. Quizás tú te refieres a la otra factorización, a la factorización por x. ¿Sí? Porque es así. Hay que factorizar por la potencia más grande. ¿A esa te referías o no? Ya, sí, por x. Y el de abajo lo factorizamos por... Ya, por x también, para cancelar. Si en realidad puede ser por x o por x cuadrado. O incluso aquí podrían haber usado la regla del L'Hopital, ¿eh? Ojo con eso. Porque es un infinito sobre infinito. Ya. Y lo de arriba tiende a 8. Porque el que está partido por x se va a 0. Y el de abajo, ya, ese tiende a 0, ese da el mismo número, pero aquí hay una x. Y como la x se va a infinito, va a quedar 8 sobre infinito. Y eso vale 0. Y ese es el resultado que habíamos dicho. Siempre que el grado del de abajo era mayor que el de arriba, el límite iba a ser 0. ¿Ya? Ya, y ahora pregunta. Si es que hubiese puesto al menos infinito, ¿hubiese dado lo mismo? ¿O no? Porque acuérdense que las asíntotas horizontales las podemos buscar para el infinito o las podemos buscar para el menos infinito. ¿Da lo mismo en este caso? Sí, da lo mismo, porque dividir 8 por más o menos infinito va a tender a 0 igual. Entonces es asíntota horizontal por derecha e izquierda. Ya. Ahora, ¿puede tener asíntotas oblicuas? Si tiene horizontal para la derecha y para la izquierda. ¿Se acuerdan que eran excluyentes? Así que no, justamente. No tiene asíntotas oblicuas. Ya, entonces, vamos bien avanzado en el dibujo. De hecho, podríamos empezar a hacerlo más o menos. Después vamos a ir completando. Ya, x igual a 3, asíntota vertical. Y igual a 0,
asíntota horizontal. Dijimos que esta cosa se iba para allá. Sí, al menos es así esa parte del dibujo. Después vemos cómo se comporta en el resto del plano. Ya, ¿qué más hay que hacer después? Vamos ahí, miren. Menos de la primera línea. Intervalos donde crece, decrece y extremos locales. Todo eso se hacía con la primera derivada, ¿cierto? Siempre que queríamos estudiar crecimiento, decrecimiento y extremos, era primera derivada. Esa es la función. Derivada. Eso se hacía con regla del cociente, ¿cierto? Derivada del de arriba, que es 8, por el de abajo sin derivar, ¿qué es eso? Menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. ¿Cuánto es la derivada del de abajo? Es un polinomio. Derivada de s, 2x. Derivada de s, menos 6. Derivada del 9, 0. Así que es 2x menos 6. Y esto se dividía por el cuadrado del de abajo. Profe, me preguntan por interno. En este caso, ¿se puede usar L'Hopital en qué parte? O sea, en esto no, porque aquí estamos solamente derivando. ¿Sí? No estamos haciendo el cálculo de un límite. L'Hopital es para límites. Acá sí podrían haber usado L'Hopital. ¿Sí? Porque ahí estamos calculando un límite. ¿Sí? Entonces eso tienen que tener presente. L'Hopital es para límites, no es para calcular derivadas. ¿Sí? Ya, ¿y cómo queda? Queda 8x cuadrado menos 6 por 8, 48x. 8 por 9, 72. Y el otro, 2 por 8, 16x cuadrado. Después tenemos menos 48x. Y acá... Ah, no, pero espérense. Se puede hacer algo más sencillo, para no tener que desarrollar todo. Este primer paréntesis ya habíamos dicho que era x menos 3 al cuadrado. Y el otro, fíjense que S es 2 veces x menos 3. Y el de abajo es x menos 3 al... Ah, me faltó, cuadrado, el de abajo. Sí me había faltado acá porque cuando hacíamos la regla del cociente queda el denominador al cuadrado. Ahí está. A la cuarta, sí, gracias Fernando, a la cuarta, porque ya era al cuadrado y al cuadrado queda a la cuarta. Y ahí esto lo podemos factorizar por 2x menos 3. Quedaría 4x menos 3 menos 8x menos 19. Ya, vamos a dejarlo por allá para que no moleste. Después vamos a usar ese dibujo. Y ahora hay que desarrollar nomás por lo de adentro del paréntesis cuadrado. Lo bueno es que S se va con
Uno de esos. Ya, ¿y cómo nos va a quedar? 4x menos 8x son menos 4x. Menos 12 más 19, ¿sí? Menos 12 más 19 serían 7. Ahí tenemos nuestra derivada. ¿Y qué hay que hacer ahora? La tabla de signos. Porque con la tabla nosotros vamos a saber cuándo es positiva, cuándo es negativa, si es que tiene algún cero, ¿sí? Ese sería uno de los factores. 4x, menos 4x más 7. El otro factor sería x menos 3, pongámoslo inmediatamente al cubo. Ya, ahora fíjense que en esta tabla puse el cubo. ¿Por qué? Porque en realidad el x menos 3 va a dar el signo. Porque al elevar al cubo el signo se va a mantener. ¿Sí? Si el x menos 3 es negativo, al elevarlo al cubo va a ser negativo. Si el x menos 3 es positivo, al elevarlo al cubo va a ser positivo. Y ahí acá abajo la derivada. Que sería dividir esas dos cosas, pero multiplicarlas por 2 no le altera el signo. Así que las dividimos nomás en cuanto al signo. Ya, ¿cuándo se hacen cero cada uno de los factores? El de arriba se hace 0 en 7 cuartos. ¿Sí? Y el de abajo, 3. Los ordenamos. ¿Cuál va primero? El 7 cuartos es menos que 2. Así que ese iría acá. Y el 3 iría allá. Y ahora armamos la tabla. S es 0 en 7 cuartos. ¿Qué pasa para la derecha? ¿Es positivo o negativo? Acuérdense que el signo menos les decía cómo era. Menos. Y para la izquierda, o sea, para el otro lado, para allá, es positivo. Ya, y el de abajo se hace 0 en el 3. Después del 3 es positivo, porque de x menos 3 no. Entonces, si hay algo más grande que el 3 le resto 3, queda positivo. Y antes, negativo. Y ahora hacemos la división de signos. Positivo con negativo, negativo. 0 dividido algo da 0. Negativo dividido negativo, positivo. Algo dividido en 0, y aquí está, a veces se equivocan. Como ven un 0, colocan 0, pero si el 0 está en el denominador, esto no existía, ¿cierto? Era indeterminado. Y de hecho, obvio, porque en el 3 tenemos la asíntota. Y por último, dividir negativo con positivo da negativo. ¿Cuál es la conclusión de esta tabla? Flechitas. Derivada negativa significa que la función decrece. ¿Sí? Ahí está, decrece. Después, derivada positiva significa que la función crece todo el rato. Y después, derivada negativa significa que decrece. Y ahora hacemos el resumen. ¿Decrece dónde?
en menos infinito 7 cuartos. O sea, acá. ¿Y dónde más? Del 3 para arriba. ¿Y dónde es creciente? El intervalo que salió positiva, del 7 cuartos al 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los intervalos donde crece y decrece. Ahora, ¿encontramos algún máximo, algún mínimo? ¿O nada? Desde la tabla, ¿qué es lo que podemos identificar como extremo? Tiene uno, ¿cierto? Un mínimo. ¿Dónde? ¿Cierto? 7 cuartos. Ahí alcanza un mínimo local. Porque ahí la función decreció, después creció. Ojo que acá algunos dicen alcanza máximo y no, si ahí no está definida la función. Crece infinitamente y después decrece desde el infinito. No tiene máximo. ¿Ya? Entonces eso sería todo lo que tiene que ver con la primera derivada. Crece, decrece y un solo mínimo local. En 7 cuartos. Ubiquémoslo al tiro. Este era 3 y el 7 cuartos dije que era poco menos que 2. Así que va a estar como por ahí. De hecho yo diría que un poquito más al lado. Ah, no, está bien. Sí. Ahí está el 7 cuartos. La imagen del 7 cuartos habría que reemplazar ahí nomás, ¿cierto? Para saber si el punto queda más arriba o más abajo. ¿Cuánto da? 8 por 7 cuartos. Esos son 2 por 7, 14, menos 19. Da menos 5. Y lo de abajo siempre positivo, así que cuando reemplacen va a dar negativo. Lo pueden hacer, ¿eh? Lo pueden reemplazar. Va a dar, por ejemplo, por ahí el punto. No, no puede ser por ahí, como así. Ah, no puede que sí. Bueno, después lo vemos. 7 cuartos, sí, pues. 8 cuartos es 2, 7 por 4, 14, menos, sí, da menos 5 partido por algo. Algo positivo. Ahí está, menos 16 quintos. Eso es menos 3,2. Ya queda más abajo, de hecho. Ya, pero ahí está. Sea una idea solamente. Ahí está el mínimo local. Y entonces, si miramos el ejercicio, me preguntan si después, si queda tiempo, podríamos hacer el 6K del listado. No creo que quede porque quedan 10 minutos. O ahí vemos, si es que es cortito, puede que sea. ¿Y a dónde vamos? Ahí. Después, también identifiquen los intervalos en donde f es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, indicando sus puntos de inflexión si existen. Todo eso se hacía con la segunda derivada. ¿Sí? Concavidad y puntos de inflexión era segunda derivada. Así que vamos a tomar la primera derivada. ¿Dónde está? Acá. Esa fue la primera derivada. Y tenemos que derivarla de nuevo. Segunda derivada. Otra vez regla del cociente. El 2 queda porque está multiplicando, así que pueden dejarlo afuera. Derivada del de arriba, menos 4. Por el de abajo sin derivar, x menos 3 al cubo. ¿Sí? Menos el de arriba sin derivar.
Ahí está, por la derivada del de abajo. Y el de abajo lo derivamos con regla de la cadena. Derivamos la potencia primero. Tres x menos 3 al cuadrado. Y cuando multiplicamos por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de eso, es 1. ¿Sí? Así que queda así. Y todo esto se divide por el de abajo al cuadrado, que sería x menos 3 al cubo al cuadrado es x menos 3 a la sexta. Ya. Lo bueno es que aquí sí podemos hacer una factorización casi inmediata. X menos 3 al cubo, x menos 3 al cuadrado. O sea, podemos factorizar por x menos 3 al cuadrado. Ese sería un factor común. Ahí lo saqué, x menos 3 al cuadrado. ¿Qué queda? Menos 4, x menos 3, porque si saqué 2 y habían 3, ahí quedó 1. ¿Sí? Y en el otro salió todo ese término. Así que nos quedamos con el menos 4x más 7 y el 3. Nada más. Y abajo x menos 3 a la sexta. Y ahí de nuevo podemos simplificar cosas. S nos queda en denominador 4. Ya, ¿cómo nos queda? ¿Se puede hacer algo? Creo que sí. Menos 4 por x, menos 4x. ¿Y del otro factor salen cosas con x? Sí, cuando multiplicamos ese por ese. Sale menos 3 por menos 4, 12. Menos 4 más 12 son 8x. Ahí está el 8x. Y números ahora. Menos 4 por menos 3 son 12 positivo. Y menos 3 por 7 son menos 21. 12 menos 21 son menos 9. Ya, y de ese, si nosotros queremos analizarle el signo, en realidad no está difícil de analizar, no es necesario hacerle la tabla. ¿Por qué? Mírenlo. Eso de ahí es positivo siempre, o cero, porque tiene una potencia cuarta. ¿Sí? Y el de acá arriba, ¿cuándo cambia de signo? En 9 octavos, ¿cierto? Fíjense que cuando es mayor que 9 octavos, esto es positivo y lo de abajo siempre es positivo. Así que la segunda derivada es positiva. Y el otro caso, ahí le saqué el 3 porque el 3 no es un punto del dominio. Ahora, ojo, que esto es porque no quiero hacer la tabla, pero podrían igual hacer la tabla y les va a salir lo mismo. ¿Ya?
antes del 9 octavos, eso es negativo. Y lo dejo siempre positivo, así que queda negativo. Ya, pues ahora conclusiones. ¿Qué significa segunda derivada positiva en cuanto a la concavidad? ¿Se acuerdan? Positivo, carita feliz. Negativo, carita triste. O sea que el primero es cóncavo hacia arriba. Del 9 octavos para arriba, la función es cóncava para arriba. Salvo en el 3. Acuérdense que el 3 es un punto donde está la asíntota. Ah, todos estos chiquillos ya están los profes del módulo 2R. ¿Cómo se va a hacer la distribución? Se los comento para quien esté ahí a medio pasar o no pasar. La primera parte del módulo 2R lo va a hacer la profe. Y la otra mitad la voy a hacer yo. O sea, esta misma mitad es la que voy a hacer yo en, no sé, creo que en las primeras semanas de enero. Por ahí. O algo así, no me acuerdo las fechas. Pero soy yo el que termina el módulo 2R, por si acaso. Y lo empieza la profe Patti. Y las pruebas las diseña el profe Efraín. Así es la distribución. Igual se los tengo que mandar por correo, se lo adelanto nomás. Ya, cóncava hacia arriba, ahí es cóncava hacia abajo. Desde el menos infinito hasta el 9 octavos. Ya, puntos de inflexión. ¿Tiene o no tiene? ¿Cuál era la definición de punto de inflexión? ¿Qué tenía que pasar para que lo fuera? Eso, tenía que haber un cambio en la concavidad. ¿En qué punto hay cambio en la concavidad? ¿Hay alguno? No sé si se dan cuenta que en el 9 octavos cambia. Antes del 9 octavo tiene una, después del 9 octavo tiene otra. Entonces, ese sería punto de inflexión. 9 octavos, f de 9 octavos. Sí, o sea, básicamente el x vale 9 octavos, pero tienen que ver también dónde lo ubican, a qué altura se encuentra, y eso lo hacen evaluando en la función. Ahí está nuestra gráfica. Entonces, ahora ya podemos ir haciendo el esbozo de la gráfica, que es lo único que falta. Este era el punto de mínimo. El 9 octavos. ¿Cuál era la función? Ya se me olvidó. Traigámosla. Esta era. ¿Cuánto da si se evalúa en 9 octavos? Igual da negativo, ¿sí o no? El que me lo sopló en antes que me lo diga igual. Si hizo la cuenta. Porque arriba da... Menos 9 menos 19 son menos 10. Y abajo da... no sé. Tengo cálculo. Calculadora sí tiene calculadora. Menos... Ah, ya eso. Menos 2,8. Si al final es un aproximado nomás. Menos 2,8. Ya. ¿Y ese punto dónde queda?
9/8 es un poquito más que 1. O sea, queda a la izquierda del 7/4. Como ahí. Y menos 2,8 sería no tan abajo como el otro, porque el otro era más grande, para abajo. ¿Sí? Ya, y con eso, ¿cómo queda la gráfica? Esta, acuérdense que era una asíntota. ¿Sí? O sea, la gráfica se pega a esa curva para el menos infinito. Ya, ¿cómo era el crece-decrece? ¿Dónde está? Acá. Decrece hasta el 7/4. O sea, viene para acá, hasta ese punto. Pero ¿qué pasa con la concavidad? Hasta el 9/8 es cóncava para abajo. O sea, es como lo estaba graficando. Viene así, cóncava para abajo. Llega al punto de inflexión. Ahí sí. Y ahí cambia la concavidad para arriba, pero sigue decreciendo hasta llegar al mínimo. ¿Sí? Y aquí es cóncava hacia arriba hasta el... ¿Dónde? Bueno, de hecho después es cóncava hacia arriba siempre. Desde el 9/8. O sea, aquí es cóncava hacia arriba y crece, dijimos. Crece, 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 se va para allá. Y después decrece también siendo cóncava hacia arriba. O sea, viene de acá. Decrece, decrece. Decrecía siempre, ¿cierto? Sí, después del 7/4 hasta el 3 decrece. O sea, creciente. Y después decrece desde el 3 en adelante. Así era. O sea, decrece desde aquí en adelante. Y dijimos que tenía una asíntota, así que esto tiene que... Hagámoslo más pronunciado. Es una cosa así. Así es la gráfica. Y este dije que era el 9/8. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? O sea, como les digo, en este tipo de ejercicio hay que hacer muchas cosas, pero siempre es lo mismo. Primero asíntotas, después derivar para sacar con una tabla de signos donde crece, máximos mínimos. Si es que tiene. Por eso la asíntota en el crecimiento no es punto crítico, pero sí hace cambio de crecimiento. Sí, justamente. Porque nos quedó así, mira. ¿Dónde está? Acá. Antes del 3 la función crece. Pero como es asíntota, crece yéndose al más infinito. ¿Sí? O sea, hacía eso. Y después del 3, la función decrece. Pero decrece también, siendo asíntota. O sea, este iba para allá y después este venía para acá. ¿Ya, Fernando? ¿Eso? Generalmente pasa eso en las asíntotas, de hecho. Que como es asíntota, tiene que crecer. Y si es que por el otro lado decrece, o sea, crece, es porque se viene desde el menos infinito. Es que claro, para ocupar el criterio de la primera derivada, ese es para máximos y mínimos. Aquí tendría que ser 0. ¿Sí? O sea, eso, el criterio de la primera derivada es para decidir si tú tienes un máximo o no. ¿Ya? No significa que al medio tenga que haber un 0. ¿Sí? Eso pasaría si es que la función fuera continua, pero en este caso no es continua en el 3. Ya, eso. Y si es que lo comprobamos, a ver, ¿tengo GeoGebra a mano? Debería. Acá está. Ah, la tenía desinstalada. Ya me la sé corta. Estoy con el internet de la casa. Ya, la función era... Se me olvidó. Ahí está. 8x menos 19
Y así me acuerdo. 8x. 8x menos 19. Partido, abajo teníamos x menos 3 al cuadrado. Ahí está, esa es la función. Es la misma que grafiqué, o sea, muy parecida. De hecho, me quedó bastante parecida. Quedó un poco más pronunciada nomás la vueltita, pero la idea es la misma. ¿Sí? Ya, ¿y qué nos queda? Bueno, igual nos pasamos un poquito ya, pero comentemos el L'Hopital. No lo hagamos, pero comentémoslo. Ya, el primero no es difícil, para nada. ¿Para qué servía sacar el menos 2.8? Es solamente para ubicar el punto, Rodrigo, porque ¿dónde está? Acá. Tú sabías que en el 9 octavos alcanzaba el punto de inflexión, pero si es que tú lo quieres ubicar en el plano, es para hacerse una idea, si va a quedar arriba o va a quedar abajo. Entonces, como dio menos 2,8, significa que la segunda coordenada es negativa, por eso lo tiré para abajo. ¿Sí? Es como para tener una posición relativa solamente. ¿Ya? Porque los puntos, tanto el punto de máximo, de mínimo o de puntos de inflexión, tienen dos coordenadas. Y uno lo que saca siempre es la primera, el X. ¿Vale? Es por eso. Porque si hubiera quedado positivo, hubiéramos tenido que ponerlo, por ejemplo, ahí. Ya, y los límites. El A. El B no lo alcanzará a hacer porque ese es más largo. Cuando ustedes llegan y evalúan, ¿qué queda acá? ¿Qué forma indeterminada? Fíjense que es 0 menos 0. Eso es un 0 partido por 0. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tenían un cociente de funciones derivables donde daba una forma 0 sobre 0, se podía usar la regla del L'Hopital, que en realidad era algo tan simple como derivar arriba y abajo. Entonces, derivan. Derivada de eso es derivada del x, 1. Derivada del seno de x es coseno de x. Y se divide por x al cubo derivado, que sería 3x al cuadrado. Y ahora volvemos a probar. ¿Qué pasa si es que evaluamos? 1 menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Así que arriba da 0. Y abajo da 0 también. O sea, podemos volver a usar regla del L'Hopital. Eso es lo bueno que tiene la regla, que ustedes la pueden ocupar hasta que llegan a un resultado. Ya, y aquí daría 1 menos coseno va a ser la derivada de coseno en menos seno, con el menos queda seno. Y abajo queda 6x. Y miren, ¿qué pasó? Si evalúan seno de 0, 0. 6 por 0, 0. O sea, de nuevo se puede usar regla del L'Hopital. Y ya con ese termina. La derivada del seno es coseno. La derivada del 6x es 6. Y ese lo pueden llegar a evaluar. Vale un sexto. ¿Sí?
Ese quedó claro, que en realidad, como les digo, la regla del L'Hopital no es nada más que encontrar formas indeterminadas y después ir derivando. Ya se entendió. También, sí, también me lo mandaste me mandaron por interno que este podría salir, ¿cierto? Y después decir seno de x partido por x, sabemos que tiende a uno. ¿Ves lo mismo? ¿Ya? Igual se puede hacer así. Y ahí este... No, es inténtenlo ustedes. Lo vemos el miércoles en clase. ¿Vale? No es difícil, hay que hacer un arreglo, sí. Eso se lo adelanto. No es llegar y ocupar el hospital porque les queda una forma cero por infinito. Ahí hay que hacer un arreglo. Pero igual intenten hacerlo ustedes. Y lo vemos el miércoles de empezada. No nos vamos a demorar casi nada en verlo. 5 minutos, 10 minutos lo sumo. ¿Vale? Ya chiquillos, quedamos ahí. Hay que ir a preparar las cosas para mañana. La clase esta la grabé por si acaso. No se ve que la estoy grabando porque la grabé en la aplicación en el OBS para que quedara con mejor resolución. Así que va a quedar igual en la carpeta para que la vean después si es que quieren. ¿Vale? Así que eso, nos vemos. Cuídense. Chau, chau.